La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy quiero compartirles una palabra acerca de ser semilla. Yo quiero contarles a ustedes la importancia de ser semilla. Yo quiero que usted ahí donde está, si usted le va a poner un título a esta enseñanza, quiero que usted entienda que todos nosotros somos semilla. Usted y yo fuimos diseñados por Dios para llevar fruto, pero el fruto parte desde una semilla. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, a Génesis capítulo 1, versículo 28, Génesis 1, 28. Dice la palabra del Señor así. Yo quiero que usted esté atento en esta hora de la mañana. Dice la palabra del Señor en Génesis 1, 28, y los bendijo Dios. Es la primera vez que usted va a encontrar a Dios bendiciendo al ser humano. ¿Y cómo los bendijo? Le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La primera palabra que el Señor le da al ser humano es fructificad y multiplicaos. Y yo vengo a decirte hoy, de parte de Dios a través de su palabra, que tú fuiste diseñado para ser fructífero. Tú eres un hombre fructífero. Tú eres una mujer fructífera. El único interesado en que no seamos fructíferos o que pensemos que somos estériles en la economía, estériles ministerialmente, esterilidad en la salud, esterilidad en el hogar, el único que está detrás de esto es Satanás. Pero Dios te hizo a ti para dar ¿qué? Fruto, y para dar fruto en abundancia. Escúchame. A mí me pareció muy curioso y yo me agrado muchísimo cuando hablo con mi hijo, y me pareció muy curioso que ayer le dije algo y él me contestó otra cosa, y le dije: hijo, le hice esta pregunta, se la formulé, le dije: hijo, ¿por qué eres tan inteligente? Entonces él me miró y me dijo con mucha seguridad y me dijo: papá, porque he sido diseñado así. Entonces yo lo volví, lo miré, recuerda que él tiene 4 años y medio, y yo le dije: ¿y quién te diseñó? Entonces me dice: ay papá, pues papito Dios. Él sabe que fue diseñado para ser inteligente. Y yo quiero decirte hoy que tú fuiste diseñado para ser un árbol verde y un árbol lleno de fruto. Yo quiero que saques de tu mente esa imagen de esterilidad, que saques de tu mente esa imagen de pobreza, que saques de tu mente esa imagen de escasez, esa imagen de ruina, esa imagen de miseria. Yo quiero que la saques. Tú no eres un pedazo de palo seco, tú no eres un chamizo, tú no eres una rama seca, tú eres un árbol fructífero. Ahora, pasamos de Génesis capítulo 1 al Salmo 1. Vaya rápidamente al Salmo capítulo 1, y dentro de estos salmos, este salmo, el número 1, es un salmo que mucha gente lo cita de memoria, pero no lo cree. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, lo primero es: bienaventurado el varón que hace
lo bueno, que no se sienta a juzgar, que no anda con gente mala, etc. Pero luego me dice en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, escúcheme, la primera parte son unos requisitos de gente que no juzga, de gente que no anda con pecadores, de gente que no le daña la honra a los demás, pero la segunda parte es una persona que no solo no hace eso, sino una persona que no deja de pensar en la palabra del Señor. Dice que medita en la palabra de día y de noche y dice que para él es una delicia. Yo creo que a usted le ha pasado esto. Gente que todo el día está pensando en la palabra, está meditando en la palabra, está en su mente permanentemente preguntándole cosas a Dios. Y si ese es tu caso, yo te tengo una buena noticia, una excelente noticia. Si lo primero lo cumples, que no juzgar, no sentarte en una silla para escarnecer a nadie, no andas con gente mala, y lo segundo es que meditas en la palabra de día y de noche, y para ti es una delicia, la Biblia promete esto: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuál es la clave para ser como un árbol? Mire, los árboles que están plantados junto a ríos, dice aquí, junto a corrientes de aguas. Ahora, recuerde que hay ríos visibles, pero también hay ríos que son subterráneos. Hay aguas que no se ven, pero están allí. El árbol que tiene sus raíces, que llegan hasta el río, no necesita la lluvia, porque tiene una fuente ilimitada todo el tiempo, que se abastece, que lo nutre, que lo ayuda. Y le quiero contar que la Biblia dice que si usted hace lo primero, pero también hace lo segundo, de meditar en la palabra, de día y de noche, y ahí está su delicia, le quiero decir que la Biblia lo compara usted con un árbol fructífero. Usted será una persona que dará fruto, dice que dará fruto en su tiempo. Los árboles tienen un momento para dar fruto, pero también dice que su hoja no cae, y luego dice, y todo lo que hace prosperará. Entonces me saca de este ejemplo, de esta símil, de compararnos con un árbol, y luego dice, y todo lo que tú hagas prosperará. ¿Cuál es la clave de la prosperidad? Aquí está resumida en 2 pasos. Primero, no juzgues, no le destruyas la honra a nadie, no andes con gente mala, y también medita en la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la lectura de la palabra produce la meditación de la palabra, y la meditación de la palabra produce la revelación de la palabra, y la revelación de la palabra produce el cambio y la transformación en mi vida. Ahora, dicho esto, te voy a decir que tú fuiste diseñado por Dios para ser semilla o para ser portador de semillas. Hay cualquier cantidad de semillas. Y le quiero decir que por más pobre que sea una persona, siempre tendrá algo para sembrar. Acompáñeme por favor a leer una historia que usted conoce muy bien. La historia de una mujer viuda que se le iban a llevar sus hijos por una deuda. Y a mí esta historia me gusta mucho y la hemos enseñado muchas veces acerca de cómo salir de una deuda. El primer paso para salir de una deuda es reconocer que no debo meterme en deudas. El segundo paso es un milagro de parte del Señor. Cuando tú no puedes humanamente pagar una deuda, debe haber una intervención sobrenatural de parte de Dios. Pero el tercer paso, muy importante aquí, es que debes de mirar qué tienes a mano para salir de esa deuda. ¿Qué tienes a mano? ¿Qué tienes a mano? Hay algo que tú tienes que puedes vender, que puedes negociar, que puedes ofrecerle a un banco, que puedes ofrecerle a tus acreedores. Y en el caso de la viuda, ella tenía un poco de aceite. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Primera cosa que le quiero decir es que ella era esposa de un profeta. Eliseo lo conocía, Eliseo sabía que era verdad, era un hombre temeroso de Dios, pero mal administrador. Así que este hombre fallece y le deja a su esposa una deuda. Y recuerde que la Biblia dice que el que se hace
a una deuda se hace esclavo de la persona a la cual le debe. Cuando no había cómo pagar la deuda, la persona podía venir y llevarse los hijos como esclavos para saldar esa cuenta. Ella va donde el profeta y le dice: tengo esta situación y se me van a llevar 2 de mis hijos para que sean siervos, para que sean esclavos. Versículo 2, y Eliseo le dijo: ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. La primera pregunta que le da Eliseo a ella, le formula es: ¿qué tienes en casa? Ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene sino una vasija de aceite. Lo primero que su mente le dijo: no hay nada, es que no hay nada. Y yo quiero decirte y quiero romper eso en el nombre de Jesús. Tú tienes algo para salir de esa deuda. Siempre hay algo. Quiero decirte que hay todo tipo de semillas. Hay semillas de amor. El tiempo que le dedicas a otra persona es una semilla. La paciencia que tienes con otros es una semilla. La misericordia es una semilla. La bondad es una semilla. El dinero es una semilla. Hay muchas formas de sembrar. Tus oraciones también son semillas. Yo bendigo a Dios y le doy gracias por las personas que oran por mí y que oran por ese ministerio. Gracias, están sembrando. La gratitud es una semilla. Ahora, escúchame por favor. Lo primero que la mente le dice a ella: no tengo nada, pero luego le dice: tengo una vasija de aceite. Entonces Eliseo, con base en algo poco, va a desatar un milagro. Eliseo le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. La instrucción del profeta: no pocas vasijas. Ve y trae las que puedas, tráelas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Cuando estén llenas puedes apartarte. Vas a comenzar a echar en ellas ese aceite. Ahora, Eliseo le da una instrucción: enciérrate tú y tus hijos. Enciérrate. ¿Por qué? Porque hay cosas que para que ocurran yo necesito generar un ambiente de fe. No me puedo juntar con incrédulos. De hecho, el Señor Jesús muchas veces iba a hacer un milagro y sacaba a todo el mundo. Solo dejaba a Pedro, Jacob y Juan, su círculo más cercano, pero sacaba a todo el mundo. Ahora, esta mujer comienza a obedecer la instrucción de parte de Dios. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y echaba en ella el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más. Y entonces cesó el aceite. Vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual le dijo: ahora viene la segunda instrucción: ve, vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. La primera instrucción era para desatar un milagro. Ahora ocurre el milagro. ¿Qué le pasa a mucha gente? Mire, escúcheme por favor. ¿Por qué hay cristianos, buenas personas que están en pobreza? Porque le pidieron a Dios una semilla. Le dijeron al Señor: danos semilla. Pero resulta que la semilla no se come. La Biblia dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. El pan es para comer, la semilla es para sembrar. Así que esta mujer recibe la primera instrucción, recibe la palabra de parte de Dios. Ella toma lo que el profeta le ha dicho, los recipientes, los llena de aceite. El aceite era costoso en ese tiempo, demasiado costoso. Lo llena y luego el profeta le da esta instrucción: ve, vende el aceite, primera instrucción. Paga a tus acreedores, o sea, la instrucción es: por delante pagarás tus deudas, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Qué hubiera hecho una mujer insensata? Como tuvo una gran ganancia, entonces se dedica a despilfarrar la ganancia, se dedica a comprar cosas innecesarias, y si la coge de diciembre peor, entonces se llena de regalos, se llena de cosas, y luego ni pagó la deuda, ni hizo nada de lo que tenía que hacer. Escúcheme, cuando Dios le da una semilla para salir de la pobreza, salga de la pobreza, salga de la deuda. La deuda es una maldición. Aclaro, un préstamo es algo que yo puedo pagar, y hay cosas que uno tendrá que hacerlas a través de un préstamo, pero yo sé que lo puedo pagar.
La deuda es algo que yo sé que no puedo pagar y entonces yo le recomiendo a la gente, no te metas en deudas. Ahora, ¿qué hizo ella? Ella, en vez de tomar la plata y despilfarrarla, fue a donde el profeta, él le da una instrucción. Le dio ¿qué? Una semilla. Mira, con estas semillas vas a poder salir adelante y con el resto, la primera parte es semilla, lo segundo es pan, con lo otro vive tú con tus hijos. O sea, fue tan abundante que le quedó. Le voy a decir algo más. Tú has sido hecho por Dios para sembrar y para cumplir con lo que tú has prometido que vas a sembrar. Escúchame. La semilla es una herramienta que Dios te ha dado para crear tu futuro. ¿Sabe? Mucha gente tiene un puñado de semillas y no saben que esas semillas tendrán que ser sueltas para convertirse en árboles y esos árboles traerán miles y miles y miles de frutos. Pero no lo saben, entonces lo retienen. ¿Sabe? Le voy a contar algo. Proverbios capítulo 11, versículo 24. ¿Por qué hay gente que no ha prosperado? Porque han amarrado la semilla, la han amarrado. Entonces, cuando la persona amarra la semilla no cae, no muere, y si no muere, no pueden hacer algo nuevo. Hay un proceso de la semilla que tiene que caer en la tierra, tiene que morir para luego crecer y dar fruto. Pero hay gente que retiene y retiene y retiene, y están no solo reteniendo el pan, que es para comer, sino que están reteniendo la semilla, que es para sembrar. Proverbios capítulo 11, versículo 24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Primer principio bíblico. Hay gente que da, reparte, y ¿sabe qué pasa? Se le añade más. Los que me conocen, y yo no lo digo para vanagloria, saben que yo no soy aferrado a nada material. Y es impresionante cómo entre más damos y damos y damos y damos y damos, ¿sabe qué ocurre? Dios nos da más y más y más y más. Pero luego dice, este mismo principio va amarrado a otro, dice, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen ¿a qué? A pobreza. Voy a hacer la salvedad y voy a hacer la claridad aquí. Más de lo que es justo. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que retiene para ahorrar, retiene para pensar en un futuro y está bien. Pero la Biblia dice cuando es más de lo justo. Y yo sé que tal vez en este momento hay gente que está escuchando esta prédica y tienen varias casas, no las necesitan, no tienen cómo ir a vivir en esas casas, no tienen la posibilidad ni siquiera de una vez, 2 veces, 3 veces al año vivir un periodo de tiempo en esa casa, pero no la quieren soltar. Entonces hay gente que tiene varios carros, hay gente que tiene varias fincas, hay gente que tiene mucho y están reteniendo, escúcheme lo que la Biblia dice, más de lo que es ¿qué? Justo. Yo te voy a dar un consejo si me lo permites. No retengas eso. Porque el retener eso no te va a hacer bien a ti ni a los tuyos. Y la Biblia dice que aquellos que retienen más de lo que es justo vienen a pobreza. Pero esta pobreza no solo es una pobreza material. Hay gente tan pobre, que lo único que tienen es plata. Pero por dentro están secos, están vacíos. Esos sí son árboles estériles. Y le quiero contar algo más. La Biblia allí en Proverbios me da una clave del reino de los cielos, cómo se mueve. Proverbios capítulo 19, versículo 17. Acompáñeme por favor. Proverbios 19, 17. Mire lo que dice la palabra. A Jehová presta el que le da al pobre. ¿A quién le presta uno? A Dios. Yo no sé si usted sabía que a Dios se le puede prestar. Y qué bendición uno prestarle a Dios. Qué bendición uno que uno le digan, ve, ¿a quién le prestaste esa plata? A Dios. Dice, a Jehová presta el que le da ¿a quién? Al pobre. Y mire la consecuencia o la bendición que trae este principio bíblico de darle a los demás semilla. Y el bien que has hecho se lo volverá a pagar. Si alguien sabe pagar bien, ¿sabe quién es? Dios. ¿Sabe una de las razones por las cuales
nosotros vamos a ir a dar 1000 regalos a niños necesitados ahorita en diciembre, si Dios lo permite. ¿Sabe cuál es? Y vamos a llevar 1000 regalos, y en este momento, si usted me pregunta, vamos alrededor de 50, nos faltan 950 regalos que sé que de alguna parte van a salir. ¿Sabe qué me mueve a mí? Mi hijo, porque yo estoy sembrando semilla en otros niños, y la Biblia dice que el bien que yo hago con el pobre, el bien que he hecho con ellos, el Señor me lo volverá a pagar, no a mí, sino con Él. Yo estoy ahorrando bendiciones para mi hijo, ahorrando bendiciones para los hijos de Él. Cuando tú le das al pobre, le prestas a Dios, pero Dios no es alguien que no paga lo que se le presta, todo lo contrario, lo devuelve multiplicado. Voy a decirte algo más de ser semilla. ¿Sabe? Puede que un día en tu vida pienses que no tienes nada, que estás empobrecido, como la viuda. Muchos piensan que ella no tenía nada. Ella misma pensaba que no tenía nada. Pero ¿sabe? Ella, a pesar de ver el plano natural, ella tenía una gran habilidad. Ella tenía la habilidad para escuchar al hombre de Dios. Ella tenía esa habilidad. Ella tal vez en lo material no tenía nada, pero tenía la habilidad de escuchar al hombre de Dios. Pero no solo tenía la habilidad de escuchar, tenía la habilidad de obedecer al hombre de Dios. ¿Por qué muchos cristianos no han avanzado? Porque no les gusta escuchar la voz de Dios. Y segundo, muchos la escuchan, pero no la obedecen. El cambio de la viuda se produjo a través del escuchar y el obedecer. Yo puedo escuchar prédicas todo el día, pero no me sirve de nada, sino que las obedezco. Ahora, el principio de la semilla. Mateo capítulo 13. Le voy a decir un principio de la semilla. En Mateo capítulo 13, permítame utilizar la parábola del sembrador desde otra óptica. Dice Mateo capítulo 13, versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, otra parte en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz y se secó, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, al 70 y al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, escúcheme. Ahora, ¿qué debo hacer? Yo soy una persona que sé que debo sembrar. Yo fui diseñado por Dios para ser portador de semillas. En mí hay un semillero. Yo soy un portador, yo soy fructífero. Ahora escúcheme. Permítame utilizar esta parábola para esta enseñanza. Aunque en esta parábola se habla de 4 tipos de corazón, permítame tomar y extraer algo de allí. Es muy importante que cuando usted vaya a sembrar, le pida al Señor que le permita sembrar en buena tierra. Se lo voy a explicar. El Señor habla de 4 tipos de corazón: los del camino, los de pedregales, los de entre espinos y los de buena tierra. Si bien es cierto, se ha sembrado en los 4 la misma semilla, los 3 anteriores no dieron productividad porque finalmente la semilla se perdió, se ahogó, se secó, no dio el fruto que se esperaba. ¿Por qué razón? Porque no falló la semilla, falló el terreno. Entonces, ¿yo qué le quiero decir? Hay gente que está triste porque ha sembrado y le han pagado mal. Hay gente que está triste porque dice, mire, es que yo he ayudado, es que... Escúchame, no solo es importante sembrar, sino ser inteligente a la hora de sembrar. Sembrar con propósito. La viuda tenía la habilidad de discernir la voz del hombre de Dios, pero la capacidad de obedecer. Así que antes de sembrar, tú vas a decirle a Dios, dame la capacidad de discernir en qué tierra voy a sembrar esta semilla.
¿Sabe? Una semilla de nada garantiza una cosecha de nada. Una buena semilla garantizará una buena cosecha, pero tiene que ir unida al terreno. ¿Cuál es el proceso de la semilla? ¿Qué pasa con la semilla? Juan capítulo 12, acompáñeme por favor, Juan capítulo 12, para que usted vea cuál es el proceso de la semilla. Juan 12 me habla del proceso natural de las cosas, pero me habla cuando yo siembro, cuál debe ser mi actitud. Entonces dice el versículo 24, Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Una vez más se lo voy a decir. Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho ¿qué? Fruto. Se lo voy a explicar así. Algo tendrá que morir para que luego algo tenga que vivir en mi vida. Algo tendrá que morir. Tendré que renunciar a algo. Tendré que desprenderme de algo. Y le voy a hacer un paréntesis aquí. Las mejores semillas son las que más nos cuesta desprendernos. Son las que más dolor nos causan. Escúcheme. Cuando a Abraham Dios le dice, trae a tu único, a tu hijo, a Isaac, y lo vas a sacrificar en el monte que yo te diré. Recuerde que Abraham tenía dos hijos. Ismael, hijo de la egipcia Agar, y tenía Isaac, el hijo de la promesa. Así que Dios trae y le dice, tráeme a tu único, porque es que era Isaac el de la promesa. Y cuando él lo pone sobre el altar, recuerde que un altar era algo que se edificaba en piedra. Y el propósito del altar y el propósito de la ofrenda es que algo tiene que morir. La ofrenda no era poner el animal y subirlo y volverlo a bajar y llevármelo a la casa. No, la verdadera ofrenda es cuando algo muere. Pero no solo muere físicamente, sino que tiene que morir ¿en dónde? En mí. Entonces Dios, que es el dador por excelencia, por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El dador por excelencia lo dio todo. Escúcheme, cuánto dolor hubo en el corazón del Padre cuando dio la ofrenda de su hijo. Ahora Dios le dice a Abraham, tráeme a tu hijo, y en esas cosas de la sabiduría de Dios, lo pone a caminar 3 días. 3 días donde Abraham tuvo que morir literalmente a su hijo. Un hijo que Dios se lo había dado a los 100 años. Un hijo que lo esperó por 24 años, desde el momento en que Dios se lo prometió. Y Dios en 3 días le tumbó eso. Porque Dios quería enseñarle algo a Abraham. Para poder recibir más adelante algo tendrá que morir ahora. Y cuando Abraham lo sube en el altar y Abraham empuña el cuchillo y lo va a matar, es cuando Dios una vez más viene y le dice, detente, Abraham. Y una vez más le ratifica y le dice, ¿sabes qué? Serás padre de multitudes. Cuando Dios ve que Abraham ya está listo, es cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Ese hijito tuyo es una semilla que tenía que morir. Y sabes, al morir esa semilla y caer en tierra, va a producir algo maravilloso. Esa semilla que muere lleva mucho fruto. Hay gente que no ha avanzado porque han retenido una semilla. Han retenido algo que tienen que dar, algo que tienen que hacer, algo que tienen que soltar, algo que tiene que morir en el corazón, pero están todavía aferrados allí. Y te quiero decir que la semilla tendrá que caer en tierra, despojarte de ella. Tendrá que morir. Pero luego esa semilla dará mucho, mucho fruto. Algo más que te voy a decir. Hechos capítulo 20. Acompáñeme por favor. Hechos capítulo 20 me habla de todo este principio de ser semilla. Hechos capítulo 20
en el versículo 35. Dice, en todo os he enseñado. Está hablando el apóstol Pablo, está en Mileto predicando y le dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a ¿quiénes? A los necesitados. ¿A quién se debe ayudar? A los necesitados. Si usted quiere hacer algo lindo terminando este año, ayude a ¿quién? A los necesitados. Haciendo así, Pablo le dice a ellos, trabajando, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Palabras de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le quiero decir que el Señor Jesús es tan generoso, tan extremadamente generoso, que en la cruz dio hasta la última gota de sangre. No tenía nada más que dar. Si hubiera tenido que dar algo más, lo había dado, pero lo dio absolutamente todo. Por eso sus últimas palabras, tetelestai, consumado es, finiquitado es, concluido es. Jesús el Señor fue la semilla que cayó en tierra, fue la semilla que murió, pero fue la semilla que resucitó para que hoy el mundo entero tenga esta gran cosecha de millones y millones de creyentes. Finalmente voy a decirte algo más. Dice la Biblia que el pueblo en el tiempo de Moisés no querían hacerle caso a la autoridad de Aarón. Así que Dios convoca a los príncipes del pueblo y les dice que cada uno de ellos lleve una vara, un palo, a la presencia del Señor. Y que aquel con el cual Dios estuviera agradado, esa vara reverdecería. Y los príncipes llevaron sus varas y también Aarón. Al día siguiente, cuando fueron a ver las varas, la vara que estaba marcada con el nombre de Aarón, dice la Biblia que no solo ya no era un palo seco, sino que estaba verde, tenía ramas, tenía hojas, tenía flores y tenía frutos. Y yo vengo a decirte de parte del Señor hoy, aunque hoy te sientas seco, como esa rama, seco, Dios te va a reverdecer. Y van a salir de ti ramas nuevas, hojas verdes, flores hermosas, y darás mucho fruto, porque fuiste diseñado por Dios para ser fructífero, para ser un multiplicador y para llenar la tierra. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendigo tu nombre y gracias, papá, porque tú eres el mayor dador alegre que existe. Tú eres mi mayor ejemplo y a ti siempre sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.